al histórico humanismo judío. Y también hablé del nutrido grupo de judíos y árabes que en esa misma ciudad de Beersheba, en medio de la guerra desigual, desafió la prohibición de concentrarse y realizó una protesta silenciosa. No vocearon consignas y se limitaron a portar carteles con las leyendas "Queremos diálogo, no violencia", y judíos y árabes se niegan a ser carne de cañón. El grupo me envió el texto de la convocatoria firmado por los judíos Daniela Yudelevich, doctora Merav Moshe y Bela Alexandrov, y los árabes Sultán Abu Abiet, Anwar Ajoj y Fadi Masmara. El desafío fue reprimido y se produjeron numerosas detenciones, entre ellas la de Lea Shakdiel, judía religiosa ortodoxa perteneciente al grupo Yeruham, que desde el ámbito mismo de la religión judía ha denunciado el fanatismo del fundamentalismo religioso. Y menciono a vuelo de pájaro en forma absolutamente incompleta algunos de estos hechos, porque estoy convencido que Daniel Kuperwasser, cuyo libro presentamos hoy, también pertenece a la otra Israel, a la Israel que no se ha dejado amedrentar por la criminalidad y el terrorismo de Estado, a la Israel que se encuentra en las antípodas de quienes hoy la gobiernan. Kuperwasser rechaza lo que califica como conducta de rebaño de buena parte del quehacer institucional de la diáspora. Por eso en la última línea del libro dice que hay que dejar de ser corderos guiados por un pastor sagrado, rechazando la identificación automática y casi robótica que ese ámbito diaspórico rinde a las versiones oficiales israelíes. Pero Kuperwasser, fundamentalmente, desafía las críticas y las calificaciones peyorativas que pudieran caerle desde la derecha israelí, denunciando al mismo tiempo las ambiciones expansionistas de su casta gobernante y fustigando categóricamente las viejas obsesiones del gran Israel que pregona el nacionalismo religioso guiado por rabinos con visiones mesiánicas. También denuncia, y esto nos atañe particularmente a quienes vivimos en esta parte meridional del mundo, Kuperwasser también denuncia que la Israel de 1948, aquella que peleaba por su independencia con los fusiles Mauser provistos por la Checoslovaquia socialista, se transformó hoy en una potencia militar aliada del imperialismo norteamericano y uno de los mayores proveedores internacionales de material bélico, especialmente a América Latina. Y Kuperwasser acota irónicamente: del pueblo del libro pasamos a ser el pueblo del arma. Esto que denuncia Kuperwasser sobre el crecimiento de la capacidad exportadora armamentista de Israel me hace recordar que en 1980, cuando casi toda América Latina estaba sometida a feroces dictaduras militares al servicio de Washington, el general Ariel Sharon, que entonces era ministro de Defensa israelí, visitó al general Policarpo Paz, jefe de la dictadura hondureña, que en esos días era denunciado en todo el mundo por su ferocidad criminal. Y Sharon, luego de su visita, dijo sin ruborizarse: Israel no solo le vende armas a Honduras por negocios, sino porque está con nosotros en la lucha común contra el comunismo internacional. En la Argentina gobernaban Videla, Camps y demás genocidas. Y en ese mismo año, 1980, llegó a Buenos Aires Menachem Cohen, un infrecuente caso de rabino ortodoxo israelí que se consideraba a sí mismo como socialista. Al preguntarle en una entrevista que fue publicada por el semanario Nueva Presencia acerca de esas declaraciones de Sharon elogiando al dictador hondureño, Menachem Cohen me respondió: merecen todo mi repudio. Hemos creado el Estado judío para que sea distinto, justo y socialista, y no para convertirlo en proveeduría de armamentos para las dictaduras militares de América Latina. Yossi Sarit, que alguna vez fuera considerado como el líder del ala izquierda del laborismo israelí, alguna vez, en un acto en el que estuve presente realizado en Tzafta de Tel Aviv en abril de 1999,
denunció el papel nefasto de los diferentes gobiernos israelíes que fueron cómplices de las peores dictaduras latinoamericanas y del apartheid sudafricano. Y Yossi Sarit en esa ocasión subrayó: Israel debería pedir perdón a todos los familiares de las víctimas de esos regímenes sangrientos. Pero en lugar de pedir perdón a los familiares, se han dedicado en los últimos tiempos a un sistemático operativo de autoblanqueo, especialmente con relación a los papeles de complicidad que jugaron tanto las autoridades de Israel como los líderes del judaísmo oficial con respecto al régimen militar que llenó de sangre y dolor a la Argentina. Siempre resonarán en nuestros oídos las palabras de la inolvidable René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que tenía 3 hijos detenidos desaparecidos y que le gritó a voz en cuello a una dirigente israelí que fortuitamente se encontraba en Argentina: no quisiera enterarme que a mis hijos judíos los mataron con armas israelíes. Fue justamente en 1999, durante mi breve estadía en Israel, invitado por el Partido Socialista Meretz, que concurrí al cementerio del kibutz de Gania, ubicado al norte del país. ¿Para qué fui a ese cementerio? Porque ahí está enterrado Ber Borokhov, un rara avis que a principios del siglo XX en Europa Oriental, sobre todo en Rusia, trató de hacer una síntesis entre sionismo y marxismo, algo que hoy podría parecer de otro planeta, como podría sonar de otro planeta para muchos el nombre del partido que Borokhov contribuyó a impulsar en aquella época: Poalei Zion, los trabajadores de Sion. Contemplando la tumba de Borokhov, me detuve en la inscripción que habían colocado sobre su lápida. Era la frase con la que culmina el famoso manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, pero esta vez traducido al idioma yiddish: Proletarer von allen Ländern vereinigt sich, proletarios de todos los países unidos. En ese momento se me acercó un viejito del lugar, probablemente integrante del kibutz o cuidador del cementerio, y en tono burlón me dijo: sí, efectivamente, si hoy querés encontrar socialismo en Israel, solamente en los cementerios. John William Cook, un ícono del peronismo revolucionario de la etapa de la resistencia, era en 1946 diputado nacional. Hacía poco que Perón había alcanzado el gobierno y Cook, junto a otros diputados peronistas y radicales, le enviaron una exhortación al Poder Ejecutivo para que reconozca en todos los foros internacionales el derecho judío a su propio Estado. Y en 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, uno de los primeros gobiernos en reconocerlo fue el de Guatemala, aquella Guatemala democrática y antiimperialista de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que estaba confrontando con la United Fruit y otros monopolios norteamericanos. Israel, lo admitan o no los propios o los ajenos, nació bajo signos socialistas y con la simpatía del mundo de los explotados que luchaban por su liberación. Eran los días en que la derecha en Israel y el fundamentalismo religioso estaban reducidos a su mínima expresión. Y eran los días en que el gran filósofo Martin Buber, un gran luchador por el entendimiento árabe-judío, planteaba un socialismo revolucionario judío basado en la Torá y en la prédica de justicia social de los antiguos profetas de Israel. Todo eso hoy no existe y solo serviría para escribir un tango sobre las añoranzas del pasado que se fue con otra. Las transformaciones dramáticas han dado lugar hoy a una Israel de derecha, expansionista y encuadrada en la estrategia del mundo capitalista occidental y cristiano. Ciertos intelectuales socialdemócratas israelíes culpan a la izquierda mundial de haber contribuido a arrojar a Israel en brazos del imperialismo. Más allá del debate si nació primero el huevo o la gallina, el hecho concreto es la realidad terrible que Kupperwasser describe con documentación y gran conocimiento. Arturo Jauretche,
en un trabajo llamativamente laudatorio hacia Israel, publicado en el semanario nacionalista argentino Azul y Blanco, apenas terminó la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, argumentó que era mentira que Israel sea un agente del imperialismo, sino que es al revés. Según Jauretche, son los Estados Unidos los que están en manos de Israel. Cooper Basser, en su calidad de ciudadano israelí que ha adoptado actitudes críticas hacia la política de su país, opina algo parecido, aunque desde un ángulo distinto, y aduce que Estados Unidos se convirtió en una infraestructura al servicio de intereses israelíes. También este es un debate en curso donde se entremezclan realidades, fantasías y no pocos prejuicios. Pero lo concreto es que hoy no hay dos países en el mundo que tengan relaciones carnales tan profundas como Estados Unidos e Israel. Y en ese contexto tan difícil y tan hostil, resultan altamente elogiables las movilizaciones antiimperialistas que periódicamente se producen en la nación israelí. A esta altura de mi exposición, creo que no cabe duda de que soy muy crítico de la política israelí y de los gobiernos israelíes y me duelen las víctimas de ambas trincheras. Pero que quede claro, si algún compañero de izquierda, si algún compañero revolucionario con el que comparto tantas luchas cotidianas, ha venido por casualidad a este acto a escuchar que yo diga que estoy en contra de la existencia de Israel, se equivocó de acto. Chile tuvo una de las tiranías más sangrientas y represoras del planeta. A nadie, salvo que estuviera loco, se le hubiera ocurrido decir que hay que disolver Chile por causa de Pinochet. Todo nuestro apoyo a los luchadores israelíes que en un clima manifiesto de adversidad están peleando por cosas parecidas a las nuestras. Todo nuestro apoyo a los centenares de israelíes que continuamente pugnan por romper el bloqueo del ejército israelí a Gaza, llevando alimentos y medicinas a los palestinos. Todo nuestro apoyo a los indignados que recientemente se volcaron a las calles de la mayoría de las ciudades israelíes con el mismo reclamo de los trabajadores argentinos o de los trabajadores de cualquier parte del mundo: trabajo, pan, techo, salud, educación, dignidad. Todo nuestro apoyo a los muchos israelíes que suelen manifestar en Tel Aviv su repudio al vergonzoso voto israelí en la ONU contra la revolución cubana. Todo nuestro apoyo a Koach Hotim, Fuerza Obrera, una agrupación clasista surgida hace algún tiempo en Israel para alejarse de la burocracia sindical y que, más allá de sus contradicciones y debilidades, obtuvo en poco tiempo valiosas victorias a través de huelgas como las que tuvieron lugar en el puerto de Tel Aviv y en la Universidad de Beersheba. Todo nuestro apoyo a B'Tselem, quizá la principal organización de derechos humanos de Israel, candidata a Premio Nobel de la Paz, y que ha denunciado claramente el terrorismo de Estado de sus gobiernos y ha hecho varios actos en contra del muro de la vergüenza. A todos esos compañeros israelíes, luchadores y socialistas, no puedo ir a decirles: muchachos, suicídense, porque en Buenos Aires hay algunos desinformados y sectarios de izquierda que así lo piden. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Lo dijo el manifiesto de 1848 de Marx y Engels, que ya nombré antes. Eso también vale para Israel, donde hay explotadores y explotados como en cualquier parte del mundo. Todo nuestro repudio a los explotadores y toda nuestra solidaridad con los explotados y luchadores. El que pida la desaparición de todo un pueblo sin hacer la diferencia entre explotadores y explotados no es mi compañero, sino un fascista. La única salida para el drama de esos pueblos que se desangran es paz, amistad y reconocimiento recíproco entre Palestina e Israel. No la paz del imperialismo, sino paz con justicia acordada entre ambos contendientes en igualdad de condiciones. Cuando surja el Estado palestino soberano, seremos los primeros en ir a saludarlo aquí en Buenos Aires. Un Estado palestino al lado de Israel, no en lugar de Israel. Nos place enormemente que la placa colocada por el movimiento judío por los derechos humanos y la embajada palestina